Soy un hombre acostumbrado al trabajo del campo. Desde joven aprendí a cuidar animales, sembrar y mantener viva una finca con mis propias manos. Vivía solo en mi ranchito, una casa sencilla donde todo lo que tenía lo había levantado con esfuerzo. Mi vida era tranquila, limitada, pero suficiente para mí. Una tarde recibí una llamada de mi padre, don Fernando. Era un hombre ya muy anciano que desde la muerte de mi madre había preferido vivir solo en su finca. Su voz sonaba débil pero firme. Me pidió que lo visitara porque quería hablar conmigo de algo importante. No tardé en llegar. Lo encontré sentado en su silla de siempre, bajo un árbol grande que había visto pasar generaciones. Cuando me acerqué lo saludé y él me respondió con un gesto cansado. Su rostro tenía esa expresión seria que no dejaba espacio para distracciones. «Hernán, quiero hablar contigo de un tema delicado», me dijo. «Ya no soy el mismo. Voy a cumplir 88 años y siento que mi tiempo se está acabando». En ese momento lo miré sin saber qué decir. Tenía razón, la edad lo había golpeado fuerte. Continuó hablando sin rodeos. «Quiero que vengas a vivir conmigo. Ya no puedo trabajar como antes y necesitaré ayuda. Estas tierras serán tuyas, pero debes cuidarlas desde ahora. Lo único que te pido es que no vendas ni regales el ganado, especialmente el toro. El toro negro debe quedarse aquí». Aquella condición me sorprendió. Nunca había sido un hombre de misterios, pero hablaba de ese animal como si fuera más que parte del ganado. Aún así acepté quedarme con él y dejar mi ranchito al cuidado de un trabajador. Con el paso de los días el estado de mi padre empeoró. La vejez avanzó rápido y aunque lo cuidé hasta el final, su vida se apagó una mañana tranquila. Lo enterramos en su tierra, la que tanto defendió y trabajó. Después del funeral asumí la responsabilidad de la finca, como él había pedido. Los primeros días todo parecía normal, hasta que una tarde escuché sonidos en los corrales. Eran golpes mezclados con una especie de bramido ronco. Revisé los alrededores, pero no hallé nada. Esa noche los ruidos se repitieron. Tomé una linterna y salí decidido a encontrar la causa. Cuando abrí la puerta del granero, el toro negro estaba allí, mirándome fijamente. Sus ojos tenían un brillo rojizo que me dejó inmóvil por un instante. No se movió, solo me observó como si esperara algo de mí. Cerré la puerta sin acercarme más. Algo en ese animal me desconcertaba. Con los días empezó a pasar algo aún más extraño. Las fincas vecinas comenzaron a sufrir una sequía fuerte. En cambio, la mía seguía verde, con pasto abundante y lluvia suficiente. El ganado engordaba con rapidez y los cultivos crecían más de lo esperado. Al principio pensé que era simple suerte, pero esa idea no duró mucho. Una tarde, mientras arreaba a las vacas en la montaña, vi al toro negro separado del resto. Estaba en lo alto de una colina, observándome de la misma forma intensa. Lo inquietante era que esa mañana lo había dejado encerrado en el granero. No tenía manera de haber salido. Me quedé quieto unos segundos y luego decidí volver con las demás vacas, como si nada hubiera ocurrido. Cada noche se repetían ruidos extraños, y dentro de la casa creí ver sombras cruzar los pasillos. Me esforzaba por ignorarlo, aunque la sensación de estar vigilado se hacía más evidente. Un día me encontré con don Bosco, un viejo amigo de mi padre. Me saludó con su bastón en la mano y, al notar mi preocupación, le conté lo que estaba ocurriendo. Le hablé del toro, de la advertencia de mi padre y de la prosperidad inexplicable de la finca. Don Bosco escuchó todo en silencio y luego me dijo algo que me descolocó. Según él, había leyendas sobre pactos oscuros asociados a animales especiales, en particular a toros negros. Tu padre o alguien de tu familia pudo haber hecho un trato, comentó. Ese toro puede ser la representación de ese pacto. La prosperidad de esta tierra depende de él. Si lo pierdes o lo sacas de aquí, todo se derrumbará, y algo más podría reclamar lo que se le debe. Me quedé sin palabras. No sabía si creerle, pero muchas cosas encajaban demasiado bien. Esa noche, después de pensar durante horas, decidí que no quería vivir bajo la sombra de un pacto que no había hecho. Me armé con una cuerda y una vara para atrapar al toro y acabar con esa maldición. Mientras caminaba por la finca buscando al animal, una figura apareció frente a mí. Era mi padre, no como lo recordaba, sino con el rostro apagado y el cuerpo rígido, como si no perteneciera del todo a este mundo. Me habló con una voz distinta. ¿Qué intentas hacer, Hernán? ¿Piensas desobedecerme? Dijo que había hecho un pacto y que el toro era la garantía. Me advirtió que romper el trato tendría consecuencias graves.
Yo ya no podía aceptar eso. Le respondí que no cargaría con decisiones que no eran mías. Me di la vuelta dispuesto a seguir buscando al toro, pero entonces otra figura surgió de entre las sombras. Era el mismo ser del que mi padre hablaba en su advertencia. Su presencia llenaba todo el lugar. Sin darme tiempo para reaccionar, levantó una mano y aparecieron otros seres oscuros que comenzaron a rodearme. Sentí que el ambiente se cerraba sobre mí. En un impulso corrí hacia la salida, esquivando las sombras como podía. La finca comenzó a cambiar frente a mis ojos. Se iba oscureciendo, deformándose como si fuera absorbida por algo. Logré salir y cuando miré atrás, la finca entera parecía hundirse en una oscuridad absoluta. No quedaba nada, ni la casa, ni los corrales, ni el granero, ni el toro. Corrí hasta mi viejo rancho tratando de convencerme de que todo había terminado, pero estaba equivocado. Con el tiempo, el toro volvió a aparecer. Lo encontraba en el corral, en el patio, o entre los árboles observándome con esos ojos encendidos. No importaba dónde estuviera yo, él siempre encontraba la forma de hacerse presente. Las sombras que habían rondado la antigua finca comenzaron a seguirme también. Viví así durante meses, atrapado entre algo que no entendía y un destino que no había elegido. Un día simplemente dejé de luchar. Nadie volvió a saber de mí, ni del rancho, ni del toro. Comencé convencido de que no iba a durar en este nuevo trabajo. La carretera siempre fue un lugar que me ponía tenso, pero aún así acepté el turno nocturno en la estación de vigilancia, un puesto aislado donde debía controlar el tránsito de camiones que cruzaban un tramo solitario del país. Era una labor simple: revisar documentos, anotar placas y dejar pasar a quien correspondiera. Pero desde el primer día noté que ese sitio cargaba un silencio extraño, como si algo se ocultara detrás de lo cotidiano. La caseta era pequeña, con una mesa metálica, una lámpara opaca y un cuaderno en el que debía registrar cada vehículo. Me habían dicho que algunos camioneros eran supersticiosos, que ciertos tramos les provocaban rechazos inexplicables o que evitaban pasar a ciertas horas. Pensé que eran exageraciones, hasta que llegó la primera noche y con ella mi primer visitante. Fue un tráiler sin logos, pintura oscura y vidrio polarizado. Se detuvo frente a mí con un movimiento brusco. Me acerqué a la ventanilla y el conductor, sin mirarme directamente, pronunció mi nombre como si ya me conociera. Lo hizo con un tono seco, sin emoción. Me entregó unos papeles viejos, casi desteñidos. Revisé todo, aunque no entendía cómo sabía quién era. Cuando le devolví los documentos me pidió que no anotara su placa. No lo dijo como una súplica, sino como una orden. Lo dejé pasar porque no supe reaccionar y, en cuanto el tráiler se alejó, el ambiente se volvió denso, pesado, como si el espacio mismo se hubiese tensado por su presencia. Intenté olvidarlo, incluso pensé que tal vez había escuchado mal, pero a la noche siguiente ocurrió algo similar. No era el mismo tráiler, pero nuevamente el conductor pronunció mi nombre antes de que yo dijera palabra. Me entregó papeles que parecían más antiguos que los del día anterior, y otra vez me pidió que no registrara su placa. Algo en mí buscó negarse, actuar como debía, pero mis manos no respondieron. Cuando se marchó, quedé inquieto. Esa segunda noche decidí llamar al supervisor para preguntarle si era normal que algunos camioneros pidieran no ser registrados. Me respondió con evasivas, como si quisiera evitar el tema. Su silencio me confirmó que sabía más de lo que decía. Me recomendó que cumpliera mi turno sin cuestionar demasiado. No era la respuesta que esperaba. Pasaron unos días y el patrón se repitió. Tráileres que no figuraban en ningún registro oficial, conductores que sabían mi nombre y documentos que parecían retirados de otra época. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Algunos camiones no hacían ruido, como si el motor no existiera. Otros se veían cargados, pero no se movían con el peso que debían tener. Comencé a observarlos con más atención y cada vez encontraba algo que escapaba a lo lógico. La situación escaló cuando, una noche particularmente silenciosa, un tráiler enorme se detuvo frente a mí. El conductor bajó del vehículo. Era un hombre alto, con rasgos tensos y una presencia que imponía sin necesidad de gestos. Se acercó, me miró con intensidad y me preguntó si estaba listo para la entrega. Yo no entendía a qué se refería. Me dijo que tenía algo destinado para la estación y que debía recibirlo sin hacer preguntas.
Antes de que pudiera responder, abrió la parte trasera del tráiler. No sé qué esperaba ver, pero lo que encontré me descolocó por completo. En el interior no había mercancía, ni cajas, ni maquinaria. Había un espacio profundo, oscuro, tan amplio que parecía no tener fin, como si la parte interna fuese más grande que el vehículo. No pude calcular la distancia, pero se extendía más allá de lo comprensible. El conductor me dijo que no debía mirar demasiado y que simplemente anotara la entrega. Cerró la puerta sin mostrar emoción. Me quedé paralizado. Durante horas pensé en lo que había visto. Intenté convencerme de que la oscuridad me engañó, que la impresión del momento me había llevado a imaginar cosas, pero en el fondo sabía que no era así. Lo que había dentro de ese tráiler no pertenecía a este mundo. Esa noche no pude dormir cuando regresé a casa, y en los días siguientes la situación empeoró. Empecé a ver el mismo tráiler estacionado a lo lejos cuando iba al trabajo, en lugares donde no debería estar. Siempre detenido, siempre silencioso. A veces creía ver al conductor dentro, observándome. En otras ocasiones tenía la impresión de que había figuras moviéndose en su interior. Una tarde antes de mi turno recibí una llamada anónima. Una voz ronca me dijo que la puerta ya estaba abierta y que era demasiado tarde para dar marcha atrás. No entendí nada, pero la frase se clavó en mi mente como una advertencia imposible de ignorar. Fui a trabajar aún con el presentimiento de que algo irreversible estaba por ocurrir. Y así fue. Cerca de la medianoche, el mismo tráiler se detuvo frente a la caseta con un golpe seco. El conductor bajó y me dijo que esta vez debía subir. No lo pidió, lo afirmó como si fuera un hecho inevitable. Yo quise negarme, pero algo en su mirada me hizo comprender que nada cambiaría mi destino. Cuando me acerqué, abrió la puerta trasera del vehículo. El interior era aún más profundo que la vez anterior. Una especie de pasillo oscuro descendía como si fuera parte de una construcción antigua, no de un camión. Me dijo que esa era la entrega final, que mi nombre estaba en la lista desde antes de que yo aceptara el trabajo, que solo habían esperado el momento adecuado para que yo cruzara. Intenté retroceder, pero sentí que el cuerpo me fallaba. No era miedo, era como si mi voluntad se hubiera bloqueado. El conductor me empujó suavemente hacia la entrada, como si supiera que ya no podría resistirme. Cuando di el primer paso, escuché la puerta cerrarse detrás de mí. El sonido fue seco, definitivo. Y en ese instante supe que no volvería a ver la caseta, la carretera ni mi vida anterior. El pasillo descendía en espiral y cada tramo parecía más estrecho. Caminé sin saber a dónde me llevaba. No había luz, pero aún así podía ver. No había ruido, pero sentía que algo me seguía. No sé cuánto tiempo llevé avanzando. Aquí dentro no existe el tiempo. A veces creo escuchar motores a lo lejos, pero no vienen de ningún vehículo. Son como latidos grandes, constantes. Otras veces siento que la estructura cambia, como si el pasillo respirara. No veo salida, ni puertas, ni esquinas, solo un camino que no termina. Entendí que no era un simple transporte, era una entrada, una que no debía aceptar, una que estaba destinada para alguien que no soy yo, o quizás siempre fui yo, y apenas ahora lo descubro. Sigo caminando, no tengo otra opción, y mientras avanzo solo puedo pensar en una última cosa. Que la próxima vez que veas un tráiler detenerse en la noche, no te acerques. No importa quién lo conduzca, no importa lo que te pidan. Algunas puertas no deberían abrirse nunca. La Barranca del Diablo. Soy de Tame, Arauca, y esta historia me la contó mi abuela. A ella se la relató su madre, y antes de eso se la confesó el hombre al que realmente le ocurrió, allá por los años 50. Por ese tiempo, en el pueblo no había muchas formas de ganarse la vida. La mayoría trabajaba en el campo, y cuando no había cosecha, se sobrevivía como se podía vendiendo aguardiente, casero, leche, queso o lo que cada quien lograra producir. El protagonista de esta historia era un hombre muy pobre que llevaba meses en mala racha. Tenía varios hijos y la situación ya lo tenía doblado de preocupación. Un día, en medio de esa desesperación, decidió hablar con su compadre, porque de un tiempo para acá él había mejorado bastante. Tenía más plata, su finca se veía próspera y hasta había comprado animales nuevos. «Compadre, ¿cómo hizo usted para levantarse?», le preguntó. El otro lo miró un momento, como dudando si hablar o no, y finalmente le dijo:
Yo conozco a una persona que presta dinero sin intereses. Uno paga cuando pueda. Si quiere, yo lo llevo. El hombre no lo pensó 2 veces, pero su compadre le advirtió algo. Hay condiciones. Tiene que firmar con sangre y pase lo que pase, no puede mencionar a ningún santo. Si llega a pronunciar un nombre sagrado, todo se viene abajo. La necesidad fue más fuerte que el miedo. Aceptó. Quedaron de verse al día siguiente cerca de la medianoche frente a la iglesia del pueblo. Cuando llegó la hora, el compadre apareció puntual. Acuérdese, repitió, no nombre a ningún santo. Luego comenzaron a bajar por un camino que conducía hacia la zona rural, rumbo a una quebrada muy conocida por la gente. La quebrada La Culebra, que desembocaba más adelante hacia otra vereda. El hombre sabía que por ese rumbo estaba la barranca grande que todos evitaban de noche, porque era demasiado honda y solitaria. Pero cuando llegaron al sitio donde debía empezar el descenso, ya no vio la vegetación espesa ni el camino estrecho. En su lugar apareció una senda ancha, iluminada por una luz amarillenta que no venía de ninguna lámpara. «Compadre, yo nunca había visto este camino», murmuró. «Cállese y siga». Avanzaron un buen rato hasta que, al final del sendero, apareció una casa grande, con jardines bien cuidados y un portón que parecía hecho para alguien de mucho dinero. No había razón para que una mansión así existiera en medio del monte. El compadre golpeó el portón. Un hombre salió y, sin sorpresa alguna, les dijo: «Pasen, el señor ya sabía que venían». Los dejó esperando unos minutos. Luego se escucharon pasos firmes detrás de una puerta. Cuando ésta se abrió, el hombre sintió que el pecho se le apretaba. El patrón era elegante, traje oscuro, camisa impecable, pero no llevaba zapatos. En lugar de pies tenía patas de cabra gruesas y cubiertas de pelo oscuro. Sus ojos tenían un brillo rojizo, como el carbón encendido, y sobresalían 2 cuernos que se perdían en el techo. La voz se le quebró al campesino. Lo primero que dijo, aterrado, fue: «Dios mío, ¿qué es esto?». No alcanzó a voltear hacia su compadre. Todo se volvió negro, como si alguien hubiese apagado el mundo entero. De pronto ya no estaba de pie. La oscuridad era tan profunda que no distinguía ni sus propias manos. Intentó avanzar y lo único que sintió fueron ramas duras y espinas rasgándole la piel. Siguió tanteando hasta que encontró algo rígido, como un tronco grueso. Se abrazó a él y, recordando una cinta roja que llevaba en la cintura, costumbre de los campesinos de la zona para espantar males, se amarró al árbol para no perderse. El cansancio lo venció. Cuando abrió los ojos escuchó el canto de los pájaros. La luz de la mañana le mostró dónde estaba realmente. Se hallaba al borde de la barranca, amarrado a un árbol torcido, rodeado de espinos y monte denso. No había rastro de casa, jardines ni camino iluminado, solo la quebrada profunda, silenciosa y peligrosa. Salió como pudo, con los brazos llenos de rasguños. Cuando llegó a su casa, le dio gracias a Dios por seguir vivo. Ese día juró que jamás volvería a buscar dinero fácil. Volvió a ver a su compadre algunas veces, pero nunca le habló. No quería volver a mencionar aquella noche. Desde entonces la gente del pueblo empezó a llamar ese lugar la Barranca del Diablo, y nadie se atreve a pasar por ahí cuando cae la oscuridad. Animales malignos. Me llamo Joel, soy de Perú y he vivido muchas cosas. Tengo demasiados relatos que contar. Hoy, por ejemplo, compartiré 2 historias. La primera me la contó mi abuela y ocurrió en los años 80, cuando ella todavía era joven y vivía en un pequeño pueblo. Su familia tenía un rebaño apartado de la comunidad. En cierta ocasión empezaron a desaparecer algunos animales, pues en ese tiempo era común que los pobladores se los robaran entre ellos. Cansado de la situación, su padre decidió quedarse ahí una noche para descubrir quién o qué estaba llevándose parte del rebaño. La primera noche fue con su perro de nombre Hardy. El hombre se escondió en un punto desde el cual podía vigilar la zona con claridad. Permaneció despierto toda la noche. Ya eran las 12 y nada extraño había ocurrido. Incluso el perro seguía alerta. Pero cuando dieron las 3 de la madrugada, se escuchó un lamento parecido al de una cabra, acompañado por el sonido metálico de unas cadenas arrastrándose. Fue entonces cuando lo vio.
Era una figura que lloraba sangre, con ojos que parecían arder igual que su boca. Llevaba cadenas sujetas a las piernas y a los brazos. El padre de mi abuela quedó inmóvil ante aquello. Había escuchado historias sobre seres que vagan por lugares solitarios, pero nunca imaginó encontrarse frente a uno. Solo pudo comenzar a rezar en silencio mientras observaba cómo esa presencia avanzaba con un lamento que se le clavaba en el pecho. Cuando por fin desapareció entre la oscuridad, el hombre bajó la vista para ver a su perro. Hardy estaba completamente rígido. Cuando lo tocó, comprendió que había muerto. Un nudo le cerró la garganta. Después de eso, no dudó en vender los animales y marcharse con su familia lo más lejos posible. Esta experiencia es probablemente la que más me ha impactado, quizás porque él la vivió directamente y su relato me perturbó durante meses. Ahora, pasando a la segunda historia, no tengo un solo relato sobre esto, sino varios, porque se decía que este ser demoníaco se forma cuando dos familiares ceden ante la lujuria y cometen actos prohibidos entre ellos. Algo que, según se cree, es castigado de manera inmediata. Hace mucho tiempo, en el pueblo de mi madre, por las noches se empezaba a escuchar un llanto extraño. Al principio sonaba como un gato, pero después se volvía un berrido similar al de un chivo. Era un sonido tan áspero que llegaba a incomodar, y siempre surgía entre la 1 y las 2 de la mañana. Muchos comentaban que era una carga, una criatura nacida de un acto prohibido. Así continuaron el ruido y los rumores durante muchas noches, hasta que, en cierta ocasión, los hombres del pueblo decidieron organizar rondines. Llevaban sogas y machetes y se quedaron sentados en la puerta de la iglesia, en la plaza. Cuando el reloj marcó las 12, vieron a 2 cabras correr a gran velocidad. Estaban seguros de que se trataba de ellos. Se lanzaron sobre los animales, los rodearon y, ante la mirada de todos, las cabras cambiaron de forma. Ahora eran 2 cerdos. Los golpearon y los amarraron. Luego los encerraron en un cuarto hasta la mañana siguiente. Al volver para verlos, se llevaron una sorpresa. Ya no eran cerdos, sino 2 primos del mismo pueblo. La gente les exigió irse y no regresar nunca más. Ellos obedecieron. Debo decir que ese demonio formado puede tener mitad cuerpo animal y mitad humano. Aparece solo por la noche. Si te encuentra y te mira directo a los ojos, no podrás moverte. Y, según cuentan, es capaz de devorar los sesos de quien quede atrapado bajo su mirada. Es tan real que yo mismo he tenido un encuentro con uno, y no es algo que quiera recordar. La invocación. Soy de Saltillo, Coahuila, y quiero contar una historia que mi bisabuelo me narró más de una vez. No es algo que le haya pasado a él directamente, sino a un amigo suyo. Allá cuando la gente todavía se movía de rancho en rancho para ir a los bailes, a pie o a caballo, dependiendo de lo que cada quien tuviera. Mi bisabuelo no fue al baile aquella vez porque el camino estaba demasiado lejos y requería prácticamente un día entero de ida y otro de vuelta. Pero sus amigos sí se animaron y partieron temprano. Todo iba normal, disfrutaron la fiesta como siempre, y al regresar ya venían agotados después de tantas horas caminando. En ese tramo de vuelta, uno del grupo, cansado a más no poder, soltó una broma. Si se me aparece el diablo, me voy con él para no seguir caminando. Ya no puedo con este cansancio. Los demás se echaron a reír y terminaron repitiendo lo mismo como si fuera una gracia del camino, pero mientras avanzaban vieron a lo lejos la silueta de un burro negro. Se alegraron de inmediato, casi como si lo hubieran estado esperando. Corrieron hacia el animal, pensando que podrían turnarse para montarlo y descansar un poco. Hasta ahí nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, después de un rato, uno de ellos sintió algo extraño. Miró alrededor y se dio cuenta de que los 8 iban montados en el mismo burro. No tenía sentido. Ninguno recordaba haberse subido, y aún así estaban todos allí, apretados como si el animal los hubiera cargado a la fuerza. Uno de ellos, desconcertado, alcanzó a mirar hacia el piso. Fue entonces cuando vio que el burro no tocaba el suelo. Flotaba. Antes de que alguno pudiera decir algo, el burro soltó una carcajada burlesca, una risa que no parecía humana ni animal, y con un movimiento brusco los arrojó a todos. Cayeron de golpe, y cuando levantaron la vista, la criatura ya se estaba desvaneciendo en el aire. No caminó ni corrió,
Simplemente dejó de existir frente a ellos. El grupo entero salió corriendo en distintas direcciones, sin despedirse ni comentar nada hasta llegar a sus casas. Nadie pudo explicar del todo qué fue lo que vieron esa noche. Mi bisabuelo, curioso por saber cómo les había ido en el baile, fue a visitarlos al día siguiente. Fue entonces cuando uno de ellos, todavía temblando, le contó lo ocurrido. Lo más inquietante vino después. Un mes más tarde, los 8 amigos murieron de formas que nadie pudo aclarar. No fue en el mismo día ni en el mismo lugar. Simplemente, uno tras otro fueron cayendo. La gente del campo decía que el diablo había regresado para cobrarles la deuda que, sin darse cuenta, habían ofrecido en aquel comentario cansado que hicieron en el camino. El guardián del cerro. Mi nombre es Abraham y soy originario de Matamoros, Tamaulipas. Mi historia es complicada de contar, pero intentaré hacerlo con claridad. Trabajo en una compañía de triturados y hace unos meses me enviaron al almacén, que está ubicado en un cerro del que se extrae piedra caliza. Por las noches, algunos compañeros originarios de la zona y yo solemos salir de cacería para conseguir unos cuantos pesos extra. El monte queda muy cerca del cerro, así que solíamos ir tras venados, jabalíes, conejos o codornices. Una de esas noches salimos 4 compañeros. Cada quien llevaba su rifle y vestimenta camuflada que la empresa nos había dado. La intención era movernos sin llamar la atención entre la maleza. Mientras avanzábamos por un sendero rumbo al cerro, veníamos hablando de historias paranormales, brujas, nahuales, duendes. Lo típico de la región. Fue entonces cuando uno de ellos me contó sobre un hombre que, según la gente, podía transformarse en un gato montés enorme, con ojos humanos y capaz de destrozar a cualquiera. Me pareció absurdo. Jamás había visto un felino tan grande por ahí, y mucho menos uno capaz de algo así. Seguimos caminando hasta que, entre la maleza, vimos unos cuantos venados. Nuestro compañero, que era quien nos guiaba, nos indicó que guardáramos silencio y nos separáramos para acorralarlos. Se acomodó el rifle, esperó un instante y disparó desde unos 70 metros. El venado alcanzó a correr, herido, y nosotros nos lanzamos detrás de él entre ramas y espinas. Teníamos que darle alcance. Yo iba cerca del líder, todavía dándole vueltas a la historia del hombre gato. No sé si fue por esa inquietud o simple casualidad, pero cuando encontramos al venado herido ocurrió algo para lo que ninguno estaba preparado. Una criatura salió de entre la oscuridad. Era más grande que un perro, casi del tamaño de un león joven. Se lanzó sobre el venado y lo tomó del cuello con una fuerza que no parecía natural. Su pelaje era pardo, sus extremidades posteriores recordaban demasiado a piernas humanas, solo que cubiertas de un pelaje áspero. Los colmillos tenían una forma extraña, como retorcidos, y desprendía un olor pesado, similar al de un animal mojado mezclado con algo rancio y antiguo. Solo mi compañero y yo vimos todo. Los otros estaban más atrás. Él me tomó del brazo y me gritó que corriéramos. «Eso es el hombre perro del cerro», me dijo mientras avanzábamos a toda prisa. Disparamos varias veces intentando ahuyentarlo, pero la criatura cargó el venado como si no pesara nada. Y un venado adulto llega fácil a los 100 kilos. La forma en que lo sostenía era antinatural, como si el animal herido fuera un muñeco. En el camino encontramos el cuerpo del venado, tirado y completamente rígido. Le sugerí llevarlo a la barranca donde pensábamos dormir, pero mi compañero se negó. Afirmó que ese animal estaba marcado y que tocarlo sería un error. En ese momento escuchamos el grito de uno de los otros compañeros. «¡El perro viene para acá!». Su voz se quebraba. Después se escucharon más alaridos y ruidos de alguien corriendo. Fuimos hacia donde venían los gritos y encontramos a Luis y Ángel pálidos como papel. Apenas podían hablar. Dijeron que algo enorme, un perro con ojos humanos, los había seguido hasta casi alcanzarlos. La cacería terminó ahí. Comprendimos que la presa éramos nosotros. Regresamos a la casa y pasamos horas discutiendo lo que habíamos visto. Hasta hoy seguimos saliendo de vez en cuando, pero nunca sin más iluminación y nunca sin estar atentos a cualquier ruido que no pertenezca al monte. Así termina mi anécdota, y aunque nadie la crea,
Todos los que estuvimos ahí sabemos que en ese cerro hay algo que no debería existir. Nada. Nunca pensé que una noche cualquiera en Arequipa pudiera abrirme una puerta hacia algo que todavía no termino de comprender. Aquella jornada había sido larga. Solo quería llegar a casa, cenar algo sencillo y dormir. Monté mi moto y avancé por las calles casi vacías. El silencio de la ciudad no me molestaba. Al contrario, me ayudaba a despejar la cabeza. Tomé una calle estrecha, una de esas que bordean zonas antiguas y cementerios pequeños. El faro de la moto iluminó a una mujer que caminaba en sentido contrario, como si la oscuridad la estuviera escoltando. Vestía un traje blanco que parecía demasiado elegante para la hora y el lugar. Caminaba sin apuro, pero había algo en su postura que me obligó a bajar la velocidad. Frené a su lado sin saber realmente por qué. Cuando se dio la vuelta vi un rostro que parecía salido de un retrato antiguo, rasgos finos, piel muy clara, ojos tranquilos, como si nada de lo que pasara en este mundo pudiera alterarla. Me saludó con una cortesía inesperada. Su voz tenía algo extraño, no era la entonación, sino la calma con la que cada palabra caía. ¿Me podrías ayudar?, me dijo. Estoy lejos de casa y prefiero no caminar sola. Yo era joven, quizá demasiado confiado. Le ofrecí llevarla sin pensarlo. Me sorprendió el frío de su mano cuando la ayudé a acomodarse. Para que no siguiera temblando, le pasé mi casaca de cuero. La aceptó con un gesto suave. Arranqué la moto mientras ella acomodaba la prenda sobre sus hombros. Durante el trayecto quise romper el silencio. ¿Qué haces sola a estas horas?, no respondió. Solo mantuvo esa sonrisa que no lograba descifrar. Llegamos a la casa que ella señaló. Una vivienda antigua, con un portón que parecía llevar cerrado años. Se bajó despacio, me extendió la casaca, pero me negué a recibirla. Mañana paso por ella, le dije. No quiero que pases frío esta noche. Ella apoyó una mano en mi mejilla. Sentí de nuevo ese frío extraño, pero esta vez lo ignoré. Me dio un beso rápido y entró. Me quedé unos segundos afuera, preguntándome por qué su presencia me había dejado tan inquieto y tan fascinado al mismo tiempo. A la mañana siguiente, la curiosidad pudo más que la razón. Quería verla otra vez, quizá hablar sin prisa, aclarar esa sensación tan confusa que me dejó la noche anterior. Así que regresé a la casa, toqué la puerta y una mujer mayor apareció detrás de la ventana. ¿Qué necesita?, preguntó sin rodeos. Le conté que había venido por mi casaca que se la había prestado la noche anterior a una muchacha llamada Mónica. La expresión de la mujer no cambió, pero sus ojos sí parecían evaluar cada palabra. «Usted mismo lo dijo», respondió. La encontró con el cuerpo frío. Me quedé sin saber qué decir. «Si quiere la casaca, vaya esta noche al cementerio. Pabellón Benedicto, nichos 14 y 16. Allí la verá». Cerró la ventana sin añadir nada. La escena me dejó con la sensación de haber escuchado una sentencia, no un consejo. No tenía una explicación razonable, pero esa noche tomé la moto y fui al cementerio de la Pacheta. Caminé entre las tumbas guiado solo por la indicación de la mujer. Cuando llegué al pabellón Benedicto, lo primero que vi fue mi casaca colgada en una esquina del nicho. Me acerqué y justo al lado encontré la placa con el nombre que ya temía ver. Mónica. La foto era la misma mujer que había llevado en mi moto. La misma mirada, la misma serenidad imposible. La fecha de fallecimiento me atravesó como una revelación cruel. Mónica había muerto años atrás. Retrocedí instintivamente. Un instante antes yo había estado tratando de entender a una muchacha misteriosa. De pronto entendía que ni siquiera pertenecía al mundo de los vivos. Salí del cementerio sin mirar atrás. Tiempo después escuché la historia completa. Mónica había tenido una vida turbulenta, marcada por peleas constantes con su madre. Dicen que en un momento de desesperación, la mujer la maldijo. Mónica murió joven, envuelta en una relación que terminó destruyéndola. La enterraron, pero su cuerpo no descansó. La mano apareció sobre la tierra más de una vez, hasta que un sacerdote intervino, aunque ni eso logró apagar lo que se había despertado en ella. Ahora vaga entre tumbas, dicen, sin encontrar reposo. Yo no necesito que me convenzan. La vi, hablé con ella, la llevé en mi moto. Sentí el frío de alguien que ya no pertenece a este lado. Lo único que sé es que desde aquella noche entendí que hay encuentros que parecen un regalo,
Pero son advertencias disfrazadas, y yo tuve la mala suerte, o tal vez la fortuna amarga de cruzarme con Mónica, la condenada. El gallero que retó al destino. Desde niño, Efrén Carmona encontró en el Palenque un lugar que lo marcó para siempre. Acompañaba a su padre, don Clemente, un gallero respetado en toda la región. Después de su muerte, ese espacio se convirtió en el único sitio donde Efrén sentía que todavía podía escucharlo. Con los años, siguió asistiendo como espectador. Jamás había tenido un gallo propio, pero las peleas lo hipnotizaban del mismo modo que cuando era un niño. Trabajaba en el campo, cuidando animales y llevando una vida sencilla. Su madre, doña Esperanza, veía con disgusto el apego de su hijo a ese ambiente, que para ella no traía más que problemas. Nada bueno nace de las apuestas, repetía siempre. Efrén insistía en que solo observaba, que no estaba involucrado en nada más. Ese argumento parecía tranquilizarla a medias, aunque nunca del todo. Un día, después de entregar unos sacos de cultivo a don Evaristo, viejo amigo de su padre, este lo miró con la familiaridad de quien ha visto crecer a un muchacho. «Nos vemos esta noche en el Palenque», le dijo con una sonrisa de complicidad. Don Evaristo lo miró con seriedad repentina. «Tu padre no solo era buen gallero por tener animales fuertes, sabía cuándo apostar y cuándo callar. Tal vez ya es hora de que pruebes suerte tú también». Aquellas palabras se quedaron clavadas en la mente de Efrén durante días, y después de pensarlo demasiado vendió una de sus vacas para comprar un gallo fino, caro y preparado. El vendedor juró que ese animal tenía fuerza suficiente para derribar a cualquiera. Esa noche, cuando entró al Palenque con su gallo, muchos voltearon a verlo con sorpresa. Don Evaristo lo observó con un brillo orgulloso en los ojos. Las peleas comenzaron y, para asombro de todos, el gallo de Efrén ganó una tras otra. Cada victoria lo impulsaba a sentirse más grande, más seguro, más dueño de un destino que jamás había tocado. No tardó en convertirse en tema de conversación. Doña Esperanza lo veía hundirse poco a poco en ese ambiente, temiendo que lo que parecía buena fortuna terminara cobrándose algo más caro. Pero él, eufórico, la tranquilizaba con la misma frase: «Todo está bajo control, madre». En una noche particularmente provechosa, con varias victorias seguidas, Efrén dejó que la celebración lo dominara. Levantó los brazos hacia la multitud. «Mi gallo y yo no tenemos rival», gritó. «Ni el mismo dueño del destino podría vencernos». Hubo risas, aplausos y algunas miradas incómodas. No todos tomaron bien aquella declaración. Cuando las peleas terminaron y la gente empezaba a salir, un hombre desconocido apareció en el centro de la arena. Iba vestido con prendas oscuras. Un sombrero de ala ancha le ocultaba gran parte del rostro. Nadie sabía quién era, pero todos lo miraban sin atreverse a acercarse. Avanzó hasta quedar frente a Efrén. «Escuché lo que dijiste», pronunció con una voz que sonaba antigua. «Dices que nadie puede vencerte. ¿Estás seguro?» Efrén, aún envuelto en el orgullo de la noche, sonrió. «Traiga a quien quiera», respondió. «Mañana lo espero. Hoy ya peleé demasiado». El hombre abrió su abrigo y dejó ver un gallo negro de plumaje tan oscuro que parecía tragar la luz. «Mañana será», dijo antes de marcharse sin ruido alguno. Al día siguiente, don Evaristo buscó a Efrén con rostro inquieto. «Muchacho, no vayas. Ese hombre no era de aquí. Hay historias que no deberías ignorar. Algunos dicen que hay seres que visitan los palenques para tentar a los galleros. No sigas ese juego». Pero Efrén solo rió. «Don Evaristo, mi gallo puede contra cualquiera. No voy a huir de un viejo que aparece contando cuentos». Esa noche el palenque estaba lleno, pero reinaba un silencio tenso. Cuando por fin apareció el extraño, todos se apartaron de su camino. Sacó nuevamente a su gallo negro, que tenía una mirada inquietante, fija, casi humana. Efrén soltó a su gallo rojo. La pelea comenzó con violencia inmediata. El rojo atacó como siempre, decidido, pero el gallo negro se movía con precisión imposible. Cada embestida era contrarrestada con una fuerza que no pertenecía a un animal común. En pocos minutos el gallo de Efrén cayó sin poder levantarse. El desconocido levantó a su gallo victorioso. Un trueno quebró la noche, el hombre desapareció ante los ojos de todos, y con él también Efrén. Pasaron meses, el palenque quedó abandonado. Algunos vecinos decían ver sombras entre las gradas al caer la noche.
como si alguien caminara sin rumbo. Una madrugada, un grupo juró haber visto a Efrén. Tenía el rostro pálido, los ojos oscuros y cargaba un gallo negro. El oro que despierta. Mi nombre es Fátima, y hasta hoy solo he contado cosas pequeñas, anécdotas sueltas, recuerdos que no pesan, pero lo que voy a compartir no es una anécdota, es una advertencia. Y si estoy aquí contándola es porque ya no puedo cargarla sola. Crecí en un caserío a las afueras de un viejo distrito minero. Los adultos vivían con la idea de que todo lo valioso había sido arrancado de la tierra décadas antes, y lo que quedaba eran túneles vacíos como gargantas secas. Nosotros, los niños, jugábamos alrededor de esas bocas negras sin imaginar que algo seguía respirando allí dentro. La historia comenzó cuando mi tío Joaquín regresó del trabajo con un costal pequeño. Me llamó a la cocina y lo abrió sin hacer ruido, como si no quisiera despertar a nadie. Dentro había un polvo gris, casi común, como ceniza de fogón. Lo observé sin entender por qué lo escondía como si fuera un tesoro. «No lo toques durante el día», me dijo, con una seriedad que nunca le había escuchado. «De noche, cambia». No insistí. Mi tío tenía fama de exagerar, pero esa vez había algo distinto en su mirada, como si guardara un secreto que no sabía manejar. Después de la cena, cuando todos dormían, lo encontré de nuevo en la cocina. El costal estaba abierto sobre la mesa y una lámpara de petróleo iluminaba un brillo que no pertenecía a nada conocido. El polvo se había transformado en diminutos granos dorados que parecían latir. No brillaban como el metal pulido, sino como algo vivo. Mi tío me hizo una seña para acercarme. «¿Lo ves, cierto?», preguntó sin elevar la voz. «Sí». «¿Qué es eso? Esto no debería existir». Me contó que lo había encontrado después de un derrumbe menor en un túnel olvidado. El polvo se desprendía de unas rocas que parecían recién expuestas, como una herida de la montaña. Durante el día era un simple polvillo gris, sin valor alguno, pero en la oscuridad adquiría ese fulgor extraño. Pensé que era oro reaccionando a la luz, pero él negó con la cabeza. «No es oro», dijo. «El oro no late, esto sí. Quise tocarlo, pero me detuvo. Si te mancha las manos después de medianoche no podrás quitártelo». Desde entonces comenzó una rutina inquietante. Cada noche el polvo brillaba más, como si reconociera cuando alguien lo observaba, y cada mañana se volvía gris otra vez. Yo creía que ahí terminaba el misterio, hasta que el polvo empezó a moverse. Pero el aire estaba quieto. Los granos dorados avanzaban, dispersos como si buscaran algo. Mi tío reaccionó empujando el costal y cerrándolo a toda prisa. «Ya está despertando demasiado», murmuró. «¿Qué significa eso?» «Que debemos devolverlo al túnel antes de que nos reconozca». La palabra reconozca me dejó con un peso en el pecho. ¿Cómo que nos reconozca? Ese polvo no es un mineral. Es el desprendimiento de algo que todavía vive dentro de la montaña. Y todo lo que vive busca volver a su origen. No dormí esa noche. Escuchaba golpes suaves contra la madera del costal, como si los granos quisieran salir. El sonido aumentaba después de medianoche y a ratos sentía que el polvo respondía a mi respiración, como si imitara su ritmo. Al amanecer, el costal estaba quieto otra vez. Mi tío preparó una linterna, agua y un machete oxidado. «Vamos a regresarlo», dijo. «No quiero que se disperse por la casa». Caminamos hasta la entrada del túnel abandonado. El sol apenas tocaba la boca oscura y el aire parecía contener un silencio viejo. Mi tío abrió el costal. El polvo estaba gris, inofensivo. Avanzamos unos metros dentro. Las paredes tenían un olor metálico como si la tierra hubiera sangrado. Mi tío abrió el costal y lo inclinó sobre una roca fracturada. El polvo cayó sin ningún brillo. Entonces escuchamos algo detrás de nosotros. No era un animal, no eran piedras cayendo. Era un murmullo áspero, como si miles de partículas se rozaran desde el fondo del túnel. El polvo en la roca empezó a oscurecerse, no a volverse dorado, sino negro, como si algo lo absorbiera desde adentro. Joaquín retrocedió, tirándome del brazo. «Ya sabe que lo trajimos», dijo con los dientes apretados. Corrimos hasta la salida. Afuera la luz del día nos cayó encima como un balde de agua. Mi tío respiraba agitado, pero no soltó el costal vacío.
Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un golpeteo suave contra la puerta de la cocina. No era viento, no era un animal. Era la misma cadencia que hacía el polvo cuando intentaba salir. Lo habíamos devuelto, pero algo en la montaña, lo que sea que lo generaba, había aprendido nuestro camino de regreso. Aquel día bajé al río mucho más temprano de lo habitual. El sol apenas sobresalía detrás de las montañas, y el aire tenía ese aroma fresco que solo existe antes de que el calor empiece a apretar. Llevaba una canasta llena de ropa que debía lavar antes del mediodía, así que me arremangué, me acomodé sobre la piedra más plana y comencé a frotar prenda por prenda. El agua corría tranquila, golpeando suavemente las rocas, y ese sonido siempre me ayudaba a mantener la mente en calma. Sin embargo, aquella mañana algo se sentía distinto. Un silencio extraño se mezclaba con el murmullo del río, como si el bosque estuviera guardando la respiración. Me obligué a ignorarlo, pensando que quizá era mi imaginación, hasta que escuché pasos menuditos detrás de mí, sobre la tierra húmeda. ¿Eres tú?, pregunté sin girarme, convencida de que era mi hija menor, que solía escaparse para acompañarme cuando no debía. No hubo respuesta, solo el agua corriendo. Me giré lentamente. A unos metros sobre el sendero vi la silueta de una niña. Permanecía quieta, como si estuviera indecisa entre acercarse o esconderse. Tenía la cabeza agachada y el cabello largo le cubría casi todo el rostro. Al principio pensé que era mi niña, pero la ropa no coincidía. Aún así, la figura tenía algo familiar, algo que me hizo apretar la canasta con un poco más de fuerza. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la voz estable. La niña levantó el rostro apenas lo suficiente para dejar ver una sonrisa que no entendí. No era amistosa ni maliciosa. Era una expresión que parecía no pertenecer a ningún estado de ánimo real, como si estuviera imitando un gesto humano sin saber exactamente cómo hacerlo. La sensación de duda me hizo dar un paso atrás. Ella, en cambio, dio un paso adelante. Su movimiento no fue del todo natural. Parecía que cada articulación se doblaba un segundo después de lo que debería, como si su cuerpo necesitara tiempo extra para recordar cómo funcionaba. Entonces me di cuenta de que no respiraba. No vi el pecho subir ni bajar, y eso me obligó a observarla con más detenimiento. El agua del río reflejó su figura por un instante. Fue ahí donde noté el detalle que me heló la voluntad. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaban apenas unos centímetros, desplazándose como si el aire fuese suficiente para sostenerla. Di un paso atrás, luego otro. La niña inclinó la cabeza hacia un lado, muy lentamente, como si quisiera estudiar mi reacción. «Tú no eres de aquí», dije sin pensarlo. La niña avanzó de nuevo. Esta vez no se detuvo. Caminó hacia mí con una intención que no lograba descifrar. Mi instinto gritó que corriera, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Fue entonces cuando abrió la boca, no para hablar, sino como si intentara inhalar algo que no estaba allí. Su mandíbula se extendió más de lo normal, demasiado, revelando una oscuridad que no tenía fondo. Su rostro, antes cubierto por el cabello, quedó al descubierto. Ojos demasiado grandes y opacos, piel del color de un lirio marchito, sin un solo rastro de vida. Y esa sonrisa extraña seguía ahí, forzada, como si su rostro estuviera atrapado en un gesto que no sabía deshacer. Mi cuerpo finalmente reaccionó. Di la vuelta y corrí cuesta arriba, dejando la ropa, la piedra, la canasta y todo atrás. Mientras avanzaba entre los árboles, escuché algo que jamás olvidaré. No eran pasos persiguiéndome, sino el sonido del viento cortándose detrás de mí, como si algo se deslizara sin tocar el suelo. No miré atrás. Me centré en el camino, en mis propias pisadas y en las ramas que golpeaban mis piernas. Cuando por fin llegué a la parte alta del sendero, me atreví a voltear. El río quedaba lejos, oculto entre los árboles. No se veía nada, ni la niña, ni su sombra, ni rastro alguno de su presencia, solo bosque y silencio. Al llegar a casa me llevó varios minutos de recuperar el aliento. Mi hija estaba jugando en la sala, ajena a todo. Llevaba la ropa correcta, el peinado correcto, la energía que cualquier niña de su edad tendría. Todo en ella era normal. Sin embargo, durante unos segundos me quedé mirándola como si necesitara confirmar que realmente era mi hija y no la cosa que había visto en el río.
Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía aquella sonrisa rígida y esos movimientos que parecían ensayados por un cuerpo que no comprendía cómo ser niño. Desde entonces evito ese camino y ese río. No es miedo lo que siento, al menos no solamente. Es la certeza de que lo que apareció ese día no fue un simple espíritu o una ilusión. Era algo que estaba copiando, aprendiendo, intentando mezclarse. Solo espero no volver a verla, o peor aún, no verla dentro de alguien más. Hola comunidad, soy Sandro y quiero contarles algo que me ocurrió hace unos años, cuando todavía vivía en la casa vieja de mis padres. Nunca he sabido cómo clasificarlo. No sé si fue algo natural, algo que imaginé o algo que simplemente no debería existir. Pero aún hoy, cada vez que lo recuerdo, siento la misma inquietud que sentí aquella noche. Yo era un muchacho de unos 20 años y estudiaba en un pueblo cercano, así que viajaba constantemente entre el colegio y la casa. Mis padres trabajaban en el campo y no volvían sino hasta muy tarde. Por eso, el que solía acompañarme casi siempre era Pancho, mi perro. Un mestizo de pelaje dorado, fuerte, inquieto, pero muy noble. Desde cachorro me seguía a todas partes, y aunque era juguetón también tenía un instinto muy marcado. Cuando percibía algo extraño, cambiaba por completo su comportamiento. Esa tarde llegué a casa cansado. El sol ya estaba bajando, así que me apresuré a cortar un poco de leña para la noche. Pancho estaba echado cerca de la entrada, atento a cada golpe del hacha, como si vigilara el entorno. No era algo raro, siempre lo hacía. Lo extraño fue que, de un momento a otro, levantó la cabeza, tensó las orejas y empezó a mirar hacia el monte que estaba detrás de la casa. No ladró ni gruñó, solo lo observó, como si esperara que algo saliera de entre los árboles. «¿Qué pasa, Pancho?», le pregunté, pero no reaccionó a mi voz. Era como si no me oyera. Yo también miré hacia el monte, pero no vi nada. La luz del día se estaba apagando, y las sombras de los árboles se alargaban formando figuras difíciles de distinguir. Aún así no escuché pasos, ni ramas quebrándose, ni movimiento alguno. Después de unos segundos, Pancho bajó la mirada y se acercó a mí. Pensé que había sido un simple reflejo o algún ruido que yo no alcanzaba a percibir. Cuando terminé de acomodar la leña, entré a la casa. Pancho se quedó un rato afuera husmeando el aire. Luego entró detrás de mí, pero lo hizo caminando despacio como si estuviera evaluando cada rincón. Cerré la puerta y me puse a preparar algo de cenar. A medida que oscurecía, la casa se volvía más silenciosa. Los grillos cantaban afuera y el viento se colaba por las rendijas de las ventanas. Encendí la lámpara de petróleo y su luz tenue apenas alcanzaba para iluminar la sala. Pancho permanecía sentado frente a la puerta, sin apartar la vista del monte. Ese detalle me inquietó. No era común en él quedarse tan quieto. Me acerqué para moverlo a un lado, y al tocarlo lo sentí rígido. No estaba asustado, estaba concentrado, como si esperara que algo cruzara la puerta en cualquier momento. Guardé silencio, y en ese silencio escuché un sonido que no tenía explicación. Era como cuando un niño corre en tierra seca, pasos pequeños, rápidos y demasiado livianos. Pero lo inquietante era que no provenían del monte, venían del techo. Pancho levantó la cabeza de inmediato y mostró los dientes, pero no ladró. Esa contención suya me puso más alerta que cualquier ataque. Los pasos continuaban. Avanzaban de un extremo al otro del techo sin detenerse. No parecían pisadas pesadas, como las de un adulto, sino movimientos cortos y veloces, como si alguien estuviera jugando o persiguiendo algo allá arriba. Tomé una linterna y salí. Pancho se adelantó y empezó a ladrar hacia el techo, moviéndose de un lado a otro. Iluminé la parte superior de la casa, pero no vi nada, ni ramas, ni animales, ni sombras, nada que pudiera explicar ese sonido. Aún así, los pasos seguían ahora más lentos, pero constantes. Decidí rodear la casa. Pancho iba conmigo, inquieto, gruñendo bajo. Revisé cada esquina, pero todo estaba en orden. El techo era de tejas viejas y no tenía huecos grandes por donde pudiera meterse un animal grande, pero un gato o un mapache podrían haberlo logrado. Eso me repetí, aunque en el fondo sabía que un animal no se movería así, no de esa forma. Cuando estaba por regresar a la puerta, los pasos se detuvieron
El silencio fue tan repentino que Pancho volvió a tensarse. Me quedé quieto, observando la parte superior de la casa, y entonces lo escuché, un golpecito seco, como si algo pequeño tocara una teja una sola vez. Después de eso, nada más. Regresé al interior. La lámpara seguía encendida. Pancho se quedó al lado de la puerta inquieto, vigilando. Yo traté de convencerme de que todo había sido un animal, pero esa idea se diluía cada vez que recordaba el ritmo de esos pasos. No eran pasos de un animal, eso lo sabía bien. Esa noche dormí poco. Cada cierto tiempo Pancho se levantaba, iba hacia la puerta y escuchaba. No volvió a ladrar, pero parecía convencido de que algo rondaba afuera. A la mañana siguiente revisé el techo. Ni huellas, ni tejas movidas, ni señales de algún intruso. Era como si nada hubiera sucedido. Han pasado años desde aquello, pero nunca encontré una explicación convincente. Pancho murió tiempo después, ya viejo, pero siempre recordé esa noche en la que algo se movía sobre la casa como si tuviera la ligereza y la intención de un niño, pero sin cuerpo, sin peso, sin presencia visible. Sea lo que haya sido, no volvió. Mi nombre es Edmundo y vivo en un rancho cerca de San Francisco de Conchos, en Chihuahua. Paso la mayor parte del tiempo solo, sobre todo cuando salgo con mis cabras a las montañas. Esa vida tan apartada es la razón por la que muchos no me creen cuando cuento lo que me ocurrió. En el pueblo todos saben que en los cerros hay cosas que no se explican, pero pocos aseguran haber visto algo con sus propios ojos. Yo era uno de esos, hasta aquella tarde. Volví a casa tras un día largo. El sol apenas se escondía cuando noté 2 puntos amarillos sobre mi cabeza. A primera vista pensé que era un reflejo del atardecer, algún destello que confundí por el cansancio, pero seguían ahí cada vez que levantaba la vista. Caminé un rato más y me di cuenta de que esas luces avanzaban a mi mismo ritmo, como si estuvieran pendientes de cada paso que daba. Algo dentro de mí quiso ignorarlo, pero el resto sabía que aquello no era una ilusión. Seguí avanzando, tratando de conservar la calma. No tenía a nadie cerca para corroborar lo que veía, así que me obligué a pensar en explicaciones simples. Pero las luces no cedían, bajaban, subían, se movían alrededor de mí como si estuvieran midiendo la distancia justa entre ellas y yo. Desde lejos ya podía ver las primeras casas del pueblo, lo cual me dio algo de alivio, hasta que noté que no eran 2, sino muchas. Una docena de pequeñas llamas amarillas flotaba sobre el camino. Parpadeaban como luciérnagas gigantes que se negaban a apagarse. Al verlas, mis cabras empezaron a ponerse nerviosas. Algunas se detenían en seco, otras querían correr sin rumbo. Las jalaba, pero algo les inquietaba de un modo que nunca había visto. Ese comportamiento me terminó de confirmar que lo que flotaba sobre nosotros no era natural. Ahí comprendí lo que muchos en la región contaban desde generaciones atrás. Las bolas de fuego que rondaban los cerros podían ser brujas. Nunca me había interesado en esas historias. Siempre creí que eran exageraciones de gente mayor, pero esa noche, en medio del camino, no encontraba una mejor explicación. Mientras más me acercaba al pueblo, más débiles se hacían aquellas luces. Una tras otra se fueron apagando hasta que solo quedaron 2, las primeras que había visto. Luego desaparecieron también, como si nunca hubieran existido. Cuando por fin pisé las calles iluminadas del pueblo, sentí por primera vez que podía respirar. Fui con los vecinos para contar lo que me había sucedido. La mayoría me escuchó en silencio. Algunos apenas levantaron una ceja como si quisieran creerme, pero no supieran cómo. Yo tampoco supe qué pensar. No lo había imaginado. Mis cabras lo confirmaban con su comportamiento. Sin embargo, nunca volví a ver algo parecido. Por meses salía al monte con una desconfianza que no me dejaba en paz. Todavía hoy no sé qué fue lo que me siguió aquella tarde. La segunda historia no es mía, sino de mi madre, cuando vivía en la Sierra Poblana. Ella siempre ha dicho que allá, en el campo, si uno escucha animales demasiado cerca, perros, gallos, caballos, gatos, y no ve absolutamente nada alrededor, es porque él anda rondando. No importa la hora, uno debe dibujar una cruz en la tierra, escupir 3 veces y rezar. Luego, salir de ese lugar sin mirar atrás. Mi madre estaba piscando maíz junto con su familia.
En un momento se apartó para hacer sus necesidades entre el pasto alto. Justo cuando se acomodaba escuchó el sonido de varios caballos corriendo. Se levantó de inmediato pensando que alguien del pueblo había soltado a los animales, pero por más que estiraba el cuello entre el pastizal, no veía sombra alguna. El ruido, sin embargo, sonaba a unos cuantos pasos. Intentó terminar rápido para volver con los demás, pero entonces escuchó la voz de su hermano Julio gritando su nombre. Él venía corriendo y, detrás de él, toda la familia salía del terreno sin detenerse. Mi madre se reunió con ellos preguntando qué ocurría. Julio solo le dijo: ¿No escuchaste? No hay caballos. Papá dice que es el chaneco. En el camino hacia la casa, su padre se detenía cada tanto para dibujar cruces en la tierra y escupir, siguiendo la costumbre del pueblo. No era tarde. Serían las 3 o 4 de la tarde. Toda la sierra estaba iluminada y aún así algo invisible corría junto a ellos. Al llegar, cerraron puertas y ventanas. Pasaron horas en silencio hasta que, ya de noche, el sonido regresó. Cascos golpeando la tierra justo afuera, resoplos y movimiento como si los animales rodearan la casa. Ningún perro ladró, como si no existiera nada que ellos pudieran detectar. Su familia pasó la noche en vela, excepto mis abuelos, que se quedaron vigilando hasta que salió el sol. Al amanecer, no había huellas, ni rastro, ni señal de que algo hubiera estado allí. Esa fue la única vez que el chaneco los espantó de verdad. Y aunque yo no viví eso, crecí escuchándolo lo suficiente como para entender que no todo lo que se mueve en el campo tiene forma. Cuando era joven, mi abuelo se encargaba de pastorear los chivos y las ovejas de la familia. Era una de sus tareas de todos los días, desde que el sol apenas calentaba los montes. Por donde él andaba casi nunca se veía gente. Eran parajes amplios, silenciosos, donde lo único que se movía eran los animales y alguna que otra brisa seca que corría entre los matorrales. Él mismo admitía que en esos años era tremendo y muy distraído. Varias veces dejaba el rebaño comiendo mientras él se ponía a jugar con su perro en las colinas cercanas. Una vez, cuando fue a pastorear acompañado de sus padres, aprovechó un descuido de ellos para alejarse y subir una loma que siempre lo llamaba la atención. Esa tarde subió más alto que de costumbre, hasta llegar a la misma cima. Desde ahí vio, a lo lejos, un pastizal increíblemente verde, distinto al terreno seco donde siempre pastaban los animales. Se quedó un buen rato mirando aquel claro, preguntándose por qué jamás lo había visto antes. Se dijo que la próxima vez que fuera solo llevaría su rebaño hasta ese lugar. A los pocos días le tocó pastorear sin compañía. Mi abuelo recordó el pastizal del que se había quedado con ganas, así que decidió irse hasta allá con todos los animales. Para su mala suerte, el camino no era tan sencillo como había imaginado. Tenía que subir un cerro empinado y pasar cerca de una caverna que en el pueblo siempre señalaban como peligrosa. Pero mi abuelo era de esos muchachos duros de cabeza que no se echaban para atrás aunque el camino se pusiera feo. Siguió adelante con tal de llegar a esos pastos verdes que tanto lo habían impresionado. Después de más de media hora caminando bajo el sol, por fin llegó al lugar. Se quedó sorprendido. Toda la planicie parecía un paraíso para sus animales, llena de hierba fresca y húmeda, como si siempre hubiera llovido ahí. También se preguntó por qué nadie de los vecinos se acercaba a pastar en un sitio tan bueno. Le pareció raro, pero no le dio mucha mente. Se sentó bajo un árbol, soltó el rebaño y dejó que comieran tranquilos. Pasaron varias horas. El cielo empezó a ponerse anaranjado y era momento de volver, cuando escuchó un llanto claro, como de un bebé. Su perro, que estaba acostado a su lado, se levantó de golpe y empezó a ladrar sin control. Mi abuelo, confundido, miró a todos lados. Él no había visto a nadie pasar en todo el día, así que no entendía de dónde podía salir ese sonido. Para no quedarse con la duda, se levantó y siguió el llanto. A cada paso que daba se daba cuenta de que el sonido venía de la caverna que había pasado más temprano. Aquella caverna a la que la gente del pueblo no se acercaba ni por equivocación. Justo cuando iba a entrar, su perro se le tiró a los pantalones, alándolo como si quisiera detenerlo. Pero mi abuelo pensó que quizá alguien había dejado abandonado a un bebé, o que algo grave había pasado, y se soltó del perro para seguir. Apenas entró unos metros, el llanto retumbó más fuerte, como si estuviera ahí mismo, escondido entre las sombras. El perro no dejaba de ponerse delante de él,
cruzándose en su camino para evitar que siguiera avanzando. Mientras más adentro iba, más difícil se le hacía respirar. Sentía el pecho apretado, como si el aire se espesara y ya no le alcanzara para llenar los pulmones. Pero el llanto seguía, insistente, como si lo llamara. Fue en ese momento que mi abuelo recordó lo que la gente del pueblo decía desde hacía años, que en esa caverna vivía algo que se llevaba a los muchachos que entraban solos. No hablaban de un fantasma ni de una bruja, sino de algo más viejo, algo que imitaba voces para engañar. Ese pensamiento lo golpeó de repente, y sin pensarlo 2 veces salió corriendo de la cueva con todas las fuerzas que le quedaban. Apenas tocó la luz del atardecer, el llanto se escuchó más fuerte aún, como si aquello lo persiguiera. No se atrevió a mirar atrás, solo siguió corriendo hasta llegar donde estaban los animales. Desde lejos vio la luz de una linterna acercarse. Era su padre, que lo venía buscando porque se había tardado demasiado. Cuando su padre lo alcanzó, lo vio temblando y con los ojos aguados. Pensó que estaba llorando por miedo al castigo y le dijo que eso no le iba a salvar de nada. Pero mi abuelo le dijo que no lloraba por él, sino porque algo dentro de la caverna lo había llamado con voz de bebé. Su padre, serio, le preguntó si había ido a pastar cerca de esa cueva. Mi abuelo respondió que sí, porque ahí el pasto era mejor que en ningún otro lado. Su padre le dijo que jamás volviera a poner un pie en ese sitio, porque allí siempre espantaban, y que por eso ningún vecino llevaba animales a aquel lugar. Lo que estoy a punto de contar es cómo perdí a todos mis amigos por culpa de una simple curiosidad. Sigo viviendo con el recuerdo y con la certeza de que estuvo en mis manos evitar aquella tragedia. Pero como suele pasar, lo desconocido nos atrajo más que la prudencia, y el final fue devastador. En el pueblo donde crecimos corría un rumor persistente. Muy adentro del monte vivía Víctor Morales, un hombre solitario y extraño que, según se decía, había muerto años atrás. El problema era que nadie había visto su cuerpo. A la gente le hicieron creer que había sido enterrado, aunque nadie sabía qué fue lo que realmente sepultaron. Esa historia se nos metió en la cabeza a mí y a mis amigos. Un día fuimos al cementerio y buscamos la tumba de Víctor Morales. El nombre y las fechas coincidían. En teoría, ahí descansaba. La abuela de uno de mis amigos conservaba una fotografía suya de cuando estaba vivo, y fue entonces cuando surgió la idea: ir hasta esa casa perdida en el monte para confirmar si Víctor seguía con vida o si todo era un error y se trataba de otra persona. Sabíamos perfectamente cómo era físicamente y, en ese momento, creíamos tener el valor suficiente. El error fue mezclar la valentía con la inmadurez. 2 días después nos internamos en el monte siguiendo las indicaciones que la gente repetía en el pueblo. Durante el trayecto todo parecía una aventura. Caminamos cerca de 2 horas entre árboles y maleza hasta que finalmente la casa apareció frente a nosotros. Al verla desde lejos sentimos una mezcla de emoción y nervios. Íbamos a ser los primeros en comprobar si los rumores eran ciertos. Llegamos juntos hasta la puerta y llamamos. Nadie respondió. Decidimos entrar. El interior estaba sorprendentemente ordenado. Revisamos cada habitación con cuidado hasta que en el último cuarto encontramos una cama. Sobre ella dormía un hombre. Retiramos la sábana que cubría su rostro y no hubo dudas. Era Víctor Morales, idéntico al de la fotografía, como si el tiempo no hubiera pasado por él. No había olor a descomposición, pero su rostro estaba hundido, con ojeras profundas que hablaban de hambre y abandono. Uno de mis amigos le tocó la mano. Ahí comenzó todo. Víctor abrió los ojos de golpe y con la otra mano sacó un cuchillo que tenía oculto. Se lo clavó en el cuello a mi amigo sin darnos oportunidad de reaccionar. La sangre brotó con violencia. Gritamos, paralizados por la escena. El hombre se incorporó de la cama y comenzó a perseguirnos. Dentro de la casa alcanzó a mi otro amigo. Lo tomó del cuello y lo apretó hasta que su cuerpo dejó de moverse. El sonido seco que se produjo al final todavía me persigue. Entendimos en ese instante que enfrentarlo era inútil. Éramos adolescentes, apenas estábamos creciendo y todo aquello había empezado como un juego. Corrimos por el pasillo sin mirar atrás. Víctor nos seguía lleno de furia. No solo estaba enojado por la invasión, parecía decidido a que nadie saliera de ahí con vida. La puerta estaba cerca y, cuando la alcanzamos, huimos en dirección al pueblo. Víctor no salió tras nosotros. Creímos que nos habíamos salvado.
Media hora después lo vimos de nuevo, de pie junto a un árbol, con el cuchillo aún manchado de sangre. No nos persiguió, solo nos observó con desprecio y lanzó un gruñido, como una advertencia clara de que nadie debía volver a su casa. Luego se internó en la maleza y desapareció. Jamás contamos la verdad. El miedo a que apareciera una noche en mi habitación y cumpliera su amenaza fue más fuerte. Inventamos una historia. Dijimos que nuestro amigo había caído al río y que la corriente se lo había llevado. Un año después, el único amigo que sobrevivió conmigo se marchó del pueblo junto a su familia. Yo me quedé solo, cargando con ese secreto. Guardar silencio es algo de lo que me arrepentí durante años, pero estoy convencido de que Víctor vigiló mis noches desde la oscuridad, esperando el momento en que hablara. Muchas veces sentí que alguien me observaba mientras intentaba dormir, y creo que nunca estuve equivocado. Mi nombre es Tomás, y quiero contar cómo un malestar provocado por mi adicción al alcohol terminó convirtiéndose en la peor experiencia de mi vida. Si no hubiera sido por un familiar que llegó en el momento exacto, hoy no estaría aquí para contar esto. Había pasado 3 días seguidos bebiendo sin parar, recorriendo todo el pueblo, un exceso absoluto. Mi familia se enfurecía con cada hora que pasaba sin que regresara a casa, pero la verdad es que yo me sentía bien, incluso feliz. Dormí esas noches donde pude, a la orilla del río, en el bosque y alguna vez en plena calle. Volví al cuarto día por la mañana fuera de mí, pero con la firme idea de descansar y dejar el alcohol, al menos por esa semana. Mi madre me preparó comida y me atendió como pudo. Pensábamos que se trataba de una resaca común, ni siquiera tan fuerte como otras que había soportado antes. Pero ya no tenía 20 años. El cuerpo empieza a cobrar factura y cada vez resistía menos. Al día siguiente, en lugar de mejorar, los síntomas empeoraron. Mi madre dijo que quizá había bebido algo que no debía, algo que suele pasar cuando uno se embriaga con desconocidos. Ella insistió en llevarme con la curandera del pueblo para que me preparara un remedio o al menos descartara que el problema no fuera algo ajeno al alcohol. Acepté sin muchas ganas. Llegamos a su casa y me llevó a una choza que tenía en el patio trasero entre los árboles. Me recostaron en una cama pequeña y me dejaron ahí mientras ella supuestamente iba por los ingredientes. La calma del lugar y el aire fresco de esa noche me tranquilizaron. Quería dormir, seguía mareado. Mi madre salió a buscar a un primo para que se quedara conmigo, ya que debía cuidar a mi abuela. Me quedé solo. Pasó alrededor de media hora hasta que finalmente alguien entró. Cuando llegamos, yo apenas había prestado atención, pero al verla con claridad me sorprendió. Era una mujer de una belleza poco común. Su piel era muy pálida y parecía reflejar la luz, como si brillara. No llevaba frascos, hierbas ni nada que pareciera un remedio, lo cual me resultó extraño. Se colocó a mi lado y dijo que debía encender unas velas y cerrar puertas y ventanas para poder trabajar sin interrupciones. La choza quedó iluminada solo por la luz débil de las velas, apenas se distinguían las formas. Yo seguía mareado. La mujer estaba de espaldas, haciendo algo que no pude ver. Entonces se dio la vuelta. Ese rostro ya no era el mismo. La piel se había oscurecido hasta parecer quemada, casi carbonizada, cubierta de protuberancias repugnantes. Su boca estaba vacía. No tenía dientes, solo una lengua húmeda y retorcida que se movía sin control. Me incorporé de un salto, pero ella llegó a mí en un instante. Me sujetó del pecho y me lanzó al suelo con una fuerza imposible. El golpe en la espalda me dejó sin reacción durante unos segundos. Cuando intenté enfocar la vista ya no pude verla. La oscuridad se la había tragado, entonces sentí algo rodeando mi cuello. No podía verlo, pero la presión aumentaba. Mis pulmones dejaron de llenarse. Intenté defenderme, apretándome el cuello con mis propias manos, pero no tocaba nada. No había piel, no había cuerpo, solo una fuerza cerrándose sobre mí. Pensé que ahí iba a terminar todo. Aún así, seguí moviéndome, luchando, negándome a quedarme quieto mientras aquello me robaba el aire. Fue entonces cuando se escucharon pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe y mi primo entró a la choza. Me vio tirado en el suelo forcejeando contra algo que ninguno de los dos podía ver. En cuanto me tocó, la presión desapareció. Recuperé el aire de forma desesperada, aspirando como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Tardé varios minutos en poder hablar. La mujer ya no estaba. Más tarde confirmé que mi primo no vio a nadie más dentro. Al salir nos encontramos con la verdadera curandera,
que venía de su casa con un remedio en las manos. En ese momento entendí que quien había entrado antes no era ella. Regresamos a la choza y la curandera observó todo revuelto. Me preguntó qué había ocurrido y por qué tenía el cuello cubierto de arañazos. Le conté todo. Guardó silencio unos segundos y luego, con una seriedad que aún recuerdo, me dijo que tuve suerte, que si mi primo no hubiera llegado a tiempo, no habría salido de ahí. Según ella, en ese bosque habitaban cosas que no pertenecen a este mundo, entidades que toman forma humana para acercarse a quienes se encuentran vulnerables. Contó que décadas atrás se realizaron rituales oscuros con sacrificios humanos en lo más profundo del bosque, en un lugar donde la luz nunca logra atravesar las copas de los árboles. Nunca volví a acercarme a ese sitio. Después de aquella noche dejé el alcohol y poco a poco comencé a recomponer mi vida, pero lo que viví ahí sigue conmigo. Y espero que nadie en mi pueblo, especialmente de noche, cometa el error de acercarse a ese bosque. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, alguien que había vivido demasiado como para preocuparse por lo que otros pensaran. Nunca le gustó hablar del pueblo donde nació. De hecho, evitaba mencionarlo. Cuando yo era niño, impulsado por la curiosidad, le preguntaba sobre su infancia y su familia, pero él siempre cerraba la conversación antes de que pudiera profundizar. Fue hasta que cumplí 18 años que decidió contarme lo que había pasado. Lo hizo sin emoción, como si relatar aquello fuera una carga que necesitaba soltar antes de que fuera demasiado tarde. Esta es la historia que me contó. Mi abuelo nació en un pueblo que, según él, ya no existe, un lugar que no aparece en mapas ni en rutas de viaje. Era un sitio de casas de adobe, caminos de tierra y una atmósfera opresiva, donde cada amanecer parecía arrastrar una sombra sobre quienes lo habitaban. No estaba gobernado por leyes ni autoridades, sino por un grupo de mujeres a las que todos conocían simplemente como las brujas. Se decía que tenían la capacidad de alterar la realidad a su conveniencia, haciendo tratos con fuerzas que nadie sensato se atrevía a nombrar. Nadie hablaba de ellas en voz alta, pero todos sabían que estaban ahí, observando desde donde nadie podía verlas. La creencia era que podían percibir la presencia de recién nacidos y mujeres embarazadas, como si ese estado dejara una marca imposible de ocultar. Cuando un bebé nacía en el pueblo, rara vez pasaban más de unos días antes de que desapareciera sin dejar rastro. Las historias decían que las brujas se los llevaban para utilizarlos en rituales, con los que prolongaban su existencia y sellaban acuerdos con entidades poderosas. En su desesperación, algunos padres incluso entregaban a sus hijos por voluntad propia, a cambio de favores, mejores cosechas, más ganado o una vida apenas menos miserable. Mis bisabuelos, como muchos otros, cargaban con el miedo constante de ser los siguientes. Cuando mi bisabuela supo que estaba embarazada, tomó una decisión que podía costarle la vida. Su hijo no sería una ofrenda. Antes de que mi abuelo naciera, comenzaron a planear la huida. Sabían que no podían marcharse sin más. Las brujas vigilaban cada salida, y si detectaban a una mujer encinta, era casi seguro que la capturarían. Con lo poco que tenían, contactaron a un hombre que transportaba ganado entre pueblos y ciudades grandes. Era alguien reservado, con fama de no hacer preguntas. Aceptó ayudarlos a cambio de una suma que representaba todos los ahorros de su vida. No había otra opción. El plan era extremo. Mi bisabuela se ocultó entre el ganado, cubierta de estiércol y paja para disimular su presencia, mientras mi bisabuelo se encargaba de desviar cualquier atención. La noche previa a la partida, la tensión dentro de la casa era insoportable. Ella apenas podía respirar, convencida de que las brujas aparecerían antes de que lograran escapar. Cada sonido del exterior hacía que sus manos se cerraran con más fuerza sobre su vientre, pidiendo en silencio que su hijo alcanzara un lugar seguro. Cuando el carro comenzó a avanzar por los caminos polvorientos que salían del pueblo, mi bisabuela escuchaba el movimiento del ganado y el paso pesado de los caballos que tiraban de la carga. Sabía que un solo error bastaría para condenarlos. Sentía miradas clavadas desde los árboles que bordeaban el camino, pero se obligó a no girar la cabeza, temiendo descubrir algo que no pudiera olvidar. El viaje fue largo y tenso, pero finalmente llegaron a una ciudad lejana, donde las historias de brujería no dominaban la vida cotidiana. Ahí, lejos de aquel lugar, mi abuelo pudo nacer sin ser reclamado por nadie. Él decía que esa fue la única vez que su madre habló de su vida anterior. Desde entonces,
Hicieron todo lo posible por borrar el pasado. Cambiaron de nombre y nunca volvieron a mencionar el pueblo ni a las brujas. Aún así, algo siempre les recordaba de dónde venían. La sensación constante de ser observados, las sombras que parecían moverse en la oscuridad, los sueños inquietantes que se repetían noche tras noche. En más de una ocasión, mi bisabuela despertó sobresaltada, asegurando haber escuchado voces femeninas maldiciendo a su hijo, reclamando lo que, según ellas, les había sido arrebatado. Con el tiempo supieron que el pueblo quedó abandonado. Quienes lograron huir se marcharon poco a poco, y los que se quedaron dejaron de tener hijos, paralizados por el miedo. Al final, las casas quedaron vacías y las brujas, si seguían existiendo, se perdieron entre las ruinas.